Presente. Ya estamos de nuevo. Ya, profe. Excelente. De veras, no he pasado lista, ¿va? No. Ahorita dejar que entren todos y los agarro de montón. Para pasar lista rapidísimo. Órale. Van 9. Viendo. Apenas somos poquitos. A ver, vamos a ver. Barragán, Rangel, Estefanía. ¿Anda por ahí? Creo que no. Vamos a esperar tantito. A que entren los demás. Mi pregunta es, ¿tendremos con esta sesión o pediré otra? Ya con esta. ¿Sí? Perfecto. Profesor, falta mucho por ver. Pues no mucho. Ya lo que más me interesa es comenzar a hacer problemas les tenía preparado un pequeño test, un examencillo. ¿Qué les parece? ¿Usted cree que es conveniente que ya, terminemos hoy o si nos recomienda otra sesión? Vamos a ver ahorita cómo nos va. ¿Qué le parece? Porque todavía Bien. tenemos un ratito, ¿no? Se supone que tenemos todavía una hora, prácticamente. Sí, profe. Pues yo creo que ya estamos la mayoría. Vamos a ver. Déjenme pasarles lista de volada. Vamos a ver quiénes faltaron y quiénes están. Barragán, Rangel, Estefanía. ¿No está? Briseño Arce, Eduardo. Presente, profe. Sí. Campos Ceballos, Carlos Alberto. No vino. Presente, profe. Qué barbaridad. Díaz Domínguez, Clarisabel. Ahí está usted. Fábila Flores, Gerardo. Presente. Gracias. No vino, profe. Tú cállate, tonto. Flores Ocampo, Lourdes. Presente, profe. Gracias. García Saleta, Héctor. Genaro. Está en Veracruz. ¿En serio? Nah. ¿Quién sabe dónde anda? No, ya escribió ahí, profe, en el chat. A ver, Presente. déjeme ver. Ah, sí, aquí está. De acuerdo. Entonces le ponemos asistencia. Hernández Núñez, María Fernanda. Jiménez Vázquez, Ailín. Presente, ya está. Martínez Funes, Giselle, Carolina. Aquí, profe. Gracias. Medina, Lino, Paulina. No, pues no está. Omaña García, Miriam. No está. Omaña Sánchez Brenda. Presente. Gracias. Palacios Martínez, Ivonne Itzel. Presente. Gracias. Rodríguez Baños, Manuel de Jesús. Presente, prof. Gracias. Rodríguez Carlín, Miguel Ángel. Presente. Gracias. Vargas Mendoza, César. Daniel.
Vázquez Gómez Ariadna. Presente. Gracias. Velázquez Pérez Diana Lisset. Presente. Gracias. Listo, ya están todos. Ahorita los voy a dejar ahí por si acaso alguien de los que me faltó llega. Ya estamos, entonces continuamos y nos vamos rapidillo para aplicar. ¿Sale? Y esta parte porque me interesa verla, porque justamente como les comentaba, son fenómenos de superficie los que intervienen cuando estamos en cinéticas catalizadas heterogéneamente, ¿sí? Entonces, con respecto a la ecuación de Langmuir, sabemos pues que definimos un grado de recubrimiento, ¿sí? Me regreso una más, en esta. Sabemos que se absorben las especies, ¿sí? Se absorbe la especie A sobre un sitio activo, sobre la superficie, y queda anclado, ¿sí? Esto lleva una cinética de absorción, que corresponde a una constante de absorción con una constante de desorción, y definimos un teta que es un número de moléculas absorbidas sobre el número de posiciones de absorción, es decir, los sitios totales entre las posiciones ocupadas, y de aquí definimos que el número de posiciones de absorción ocupadas va a ser justamente teta por n, y el número de posiciones de absorción libres va a ser el número de posiciones de absorción menos las ocupadas, y factorizando nos queda n por 1 menos teta. Con estas consideraciones obtenemos una velocidad para esa cinética, que es la constante de absorción, primero para la absorción, y va a ser P, es la presión, porque estamos considerando que están en fase gas, vamos a suponer. Entonces sería la presión de A por 1 menos teta por n, que serían el número de sitios disponibles. La de desorción nos queda como la constante de desorción por n por teta, que es justamente los sitios ocupados. Ya. De aquí, trabajando matemáticamente, despejamos a teta y nos queda esto. La K no es otra cosa más que la constante de desorción entre la constante de absorción, ¿sí? Es la constante de rapidez para el proceso. Aquí la tenemos la K como la constante de absorción entre la constante de disorción. Se obtiene la isoterma de Langmuir, y con respecto a ella, vemos que justamente existe un grado de recubrimiento, ¿sí?, de la superficie en función de la presión, o es decir, en función de la concentración, porque estamos hablando de que la concentración es un modo directo de la concentración de las especies. Para esto, con la ecuación de Langmuir podemos conocer el volumen de la monocapa, ¿sí?, y involucra la constante de absorción-desorción, y eso nos va a servir para, a través de la ecuación de Van Hoff, que relaciona una constante de equilibrio, y haciendo el análogo para nuestro caso con la constante para las absorciones, llegamos al resultado de que si graficamos, ¿sí?, el grado de recubrimiento con respecto a la presión, estas son isotermas, donde la temperatura 1 es menor que la temperatura 2 y que la temperatura 3. Al aumentar la temperatura, nosotros tenemos que aumentar la presión para mantener el mismo grado de recubrimiento. ¿Y por qué? Pues porque el proceso de absorción es un proceso exotérmico, y al nosotros agregarle temperatura, se revierte. Por lo tanto, tenemos que aumentar la presión. Y el calor isostérico, es decir, el calor de recubrimiento o el calor de absorción, lo vamos a poder calcular como el logaritmo natural de P, que es la presión, contra 1 en T, donde la pendiente nos va a dar el delta H de absorción entre R. ¿Sí? Estas son las isotermas de absorción. Esto pues ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Y de aquí vamos a pasar ok, a lo que sería nada más lo que nos hace falta ver es justamente permítanme un segundito,
Se me quedó por aquí. Ah, qué barbaridad. Se quedó pegado esto. Un segundito. Nada más nos hace falta ver cinética enzimática. Y esta nos la chutamos rapidísimo. ¿Sí? Las reacciones catalizadas por las enzimas ok, ya está. Ahora sí camina. Profe, dice Steph que se la puede aceptar. Ah, permítame un segundito, claro que sí. Ya, perfecto. Ah, muchas gracias. Entonces, ¿sabe qué? Antes de que se nos vaya otra cosa. Estefanía, Mande. ¿ya está usted aquí? Barragán, Ya, Rangel, profe. Estefanía, muchas gracias. Yo. Ya está. Ya está, ok. Entonces, quedamos pues que las enzimas justamente, es parte ya de la bioquímica, son biomoléculas, son macromoléculas, que justamente son muy importantes para todo lo que son los procesos fisiológicos y sin las cuales pues no podríamos vivir, ¿sí? Todo el proceso enzimático que se lleva a cabo es para la descomposición de proteínas y justamente ese tipo de catalizadores es como quisiéramos que fueran todos los catalizadores, se llevan a cabo en condiciones fisiológicas, es decir, temperaturas fisiológicas que no rebasan los 37 grados centígrados, presiones muy bajas y más aún a condiciones de pH muy nobles y incrementan la rapidez de las reacciones bastante fuerte. Esto es un preámbulo de todo lo que son los modelos para la catálisis enzimática y lo que nos interesa a nosotros es esto. Básicamente, la forma que tienen las curvas con respecto a la rapidez de la reacción dependiendo de la concentración de nuestro sustrato. Sabemos que nuestras enzimas actúan sobre los sustratos formando un complejo enzima-sustrato que posteriormente evoluciona a los productos, ¿sí? Y para que se den cuenta, la reacción sin las enzimas pues es esta, es una pendiente monótona donde el tiempo, ¿sí? Nos lleva cualquier cantidad de tiempo. Cuando le colocamos las enzimas, la reacción se ve exponencialmente evolucionada y forma la ecuación de una hipérbola, ¿sí? Que tiene esta forma, donde tiene dos constantes. Esta ecuación procede de la siguiente manera: la enzima se junta con el sustrato y nos genera el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Que nos da productos y se libera la enzima que regresa, ¿sí? La rapidez, como se ha observado, dicen que el paso limitante para este proceso, que lleva un paso reversible y posteriormente un paso de un orden 1, dice que la formación del producto es el paso limitante, es el paso lento. Por lo tanto, los demás pasos se consideran rápidos y la velocidad va a quedar definida por los productos, la formación del producto. Por lo tanto, la cinética, la ecuación de rapidez, va a quedar definida por la formación del producto. La derivada del producto con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser la K2 por la concentración de sus reactivos. Y como sabemos, no pueden existir en la ecuación cinética especies, ¿sí? Que son intermediarios o que son inestables o que no son cuantificables. Y este complejo pues no realmente no es nada cuantificable.
Por lo tanto, hacemos uso de las demás ecuaciones, ¿sí? Para poderlo sustituir en mi ecuación de rapidez y nos da esto. Esto está en función de la constante de formación de la enzima sustrato, es decir, esta de absorción, de desorción. Si vemos la ecuación que obtenemos, es la ecuación de la hipérbola que andábamos buscando, donde la K2, ¿sí?, por la concentración de la enzima inicial, va a ser A, y nuestra B va a ser la constante de desorción. Y dice aquí que sí, justamente, cuando son bajas las concentraciones del sustrato, teniendo esta ecuación como tal, ¿sí?, si es baja la concentración del sustrato, como esto lo tenemos en el denominador, es mucho más importante la Ks y podemos obviar la concentración del sustrato y nos queda esta forma. Por lo tanto, la velocidad depende justamente del sustrato directamente. Y a altas concentraciones del sustrato, la Ks pierde sentido y la podemos obviar, nos queda esta forma y es independiente de la concentración del sustrato, ya que la K2 por la concentración de la enzima es directamente proporcional a la velocidad máxima. Y se ve aquí. En este punto alcanzamos la velocidad máxima y es independiente de la concentración del sustrato. Ya es asintótico esto. Mientras que a bajas concentraciones del sustrato es directamente proporcional a la concentración del mismo. ¿Sí? Ese será el perfil de las concentraciones tanto de la enzima como del sustrato y del complejo enzima-sustrato y de los productos. Vemos pues que arrancamos en tiempo cero, ¿sí?, con solamente la concentración del sustrato y de la enzima, aquí, y a modo que transcurre la reacción, aumenta la concentración del complejo enzima-sustrato, la concentración de la enzima también toma una forma asíntota, y después de un tiempo comienza la generación del producto. En este punto de aquí consideramos, ¿sí?, que la variación en la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo es cero. ¿Por qué? Porque se forma aquí una asíntota. Y con eso podemos hacer la aproximación al estado estacionario. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sales y vales. Y sí, nos falta también ver una nada más, el de modelos de LHHW y Helly-Rieder. Entonces, quedamos pues que enzima más sustrato nos da el complejo y el producto. Ahora sí, haciéndolo con respecto a las constantes cinéticas, sustituyendo de manera adecuada, obtenemos esta ecuación, ¿sí?, que definiendo la constante de retroceso entre la constante de avance más la constante 2, que ya es el completo, obtenemos la constante de Michaelis, ¿sí?, que no es la misma que la constante de desorción, porque ya incluye la constante de formación. Y esta sería la ecuación de Michaelis y Menten, donde la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración del sustrato nos da la ecuación de la hipérbola que andábamos buscando. Y vemos que justamente dice que la velocidad inicial, cuando la velocidad inicial es la mitad del máximo de la velocidad, es decir, cuando tenemos la mitad de la velocidad máxima, la concentración de sustrato va a ser igual a la constante de Michaelis. Y se puede determinar gráficamente también. ¿Cómo podemos encontrar estas constantes? Bueno, pues haciendo una regresión lineal, ¿sí?, sacando el inverso de esto, ¿sí?, y separándolo. Nada más tenemos que graficar uno entre la velocidad máxima, que va a ser igual a la constante entre la velocidad máxima por el sustrato, más 1 entre la velocidad máxima. Y si vemos esto es y es igual a x, es 1 entre la b máxima, perdón, 1 entre s, que es lo que vamos a separar aquí. Esta es la ordenada al origen, y la pendiente nos la va a dar
la Km sobre B máxima. Otra forma de hacerlo también es hacer el recíproco y después multiplicarlo por B0 B máxima y obtenemos esta forma. Es un poco más directa porque graficamos la velocidad inicial con respecto a la velocidad inicial entre la concentración de sustrato. La pendiente nos da directamente menos K, ¿sí? Y la ordenada al origen nos da la B máxima. ¿Sí? Para retomar todo esto, ¿qué significado tiene la Km? Pues es justamente un parámetro de afinidad con el sustrato y mientras mayor o más grande sea el valor de la Km, la unión es más débil. Recuerden que la teníamos en el denominador, es decir, es inversamente proporcional a la rapidez. ¿Sí? Y esta Km representa justamente la concentración de sustrato a la cual la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados por moléculas de sustrato. El valor de la Km varía considerablemente de una enzima a otra y se usa justamente para caracterizar los complejos enzimas-sustratos y poder saber qué enzima es más afín a qué sustrato, siempre y cuando se mantenga el pH y la fuerza iónica. Para la mayoría de las enzimas, la Km está de 10 a la menos 1 y 10 a la menos 7. Entre esos valores se obtienen. La B2, es decir, la velocidad máxima, perdón, y la K2, como su nombre lo indica, pues la velocidad máxima representa la velocidad máxima que puede alcanzarse en el proceso. Y de acuerdo a la ecuación, esa velocidad máxima tiene que ver con la K2, que es la constante responsable de llevarnos a los productos, por la concentración de enzima total. Y si se conoce la concentración de enzima total, pues se puede determinar también la K2. ¿Sí? Y la K2 es una constante de primer orden y tiene unidades de tiempo a la menos 1, por lo tanto se considera como un ciclo, digamos. Y en cinética enzimática también se conoce como constante catalítica o como número de recambio, ¿sí? Como está indicado, es tiempo a la menos 1, es decir, qué tantas moléculas procesa por unidad de tiempo. Entonces, este número de recambio de la enzima se define como el número máximo de moléculas o moles de sustrato que se convierten a producto por unidad de tiempo. Y la mayoría de sus valores puede ir desde 1 hasta 10 a la 5 segundos a la menos 1 en condiciones fisiológicas. Y aquí tenemos un pequeño problemilla para que no se me aburran. ¿Sí? Entonces tenemos que la anhidrasa carbónica tiene uno de los números de recambio más altos que se conocen, es decir, la K2, que es de 1 por 10 a la 6 segundos a la menos 1. Y esto indica que justamente 1 por 10 a la menos 6 moles de enzima pueden catalizar la formación de 1 mol, ¿sí?, de carbonato a partir del CO2 producido por el metabolismo y agua por segundo. Entonces, la B2 sabemos que es la K2 por la concentración de enzima inicial. Y ahí nos están dando ya el valor de la K2, ¿sí?, y la concentración de enzima total. Por lo tanto, podemos conocer la velocidad máxima. En ausencia de la enzima, la constante según el pseudo primer orden es de 0.03. O sea, desde 0.03 se va hasta 1 por 10 a la 6. Es decir, ¿cuántos órdenes son? 1, 2, son 8 órdenes de reacción, de diferencia. 8 órdenes, es bastante. Otro problemilla. En esta reacción el CO2 se convierte en el ion bicarbonato, el bicarbonato es transportado por el flujo sanguíneo y se vuelve a convertir en CO2 en los pulmones. Esta reacción también está catalizada por la anhidrasa carbónica cuando la concentración de enzima es 2.3 nanomolar y la temperatura es de 0.5 grados centígrados. Se miden las siguientes velocidades iniciales y ahí las tienen las velocidades iniciales con respecto a la concentración del sustrato. Para determinar la Km y la K2 de este sistema, pues nos están dando la velocidad y nos están dando la concentración de sustrato. Perfectamente podemos aplicar alguna de las ecuaciones que vimos. Aplicamos esta, donde la Y, es decir, nuestro eje de las abscisas, colocamos el inverso de la velocidad y en el de las ordenadas 1 sobre la concentración de sustrato.
La intersección al origen nos va a dar 1 sobre la velocidad máxima, ¿sí? Y la pendiente nos dará km entre velocidad máxima. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Esto ya de visión competitiva y no competitiva, esto ya no. Ya no lo vamos a tomar muy en consideración. Lo que sí quiero ver con ustedes es los sistemas para la ecuación de LHHW. Y con esto, permítanme, déjenme dejar de compartir. Ajá, ya está. Ok, ahora sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Ahora sí. Entonces, cuando tenemos sistemas heterogéneos, puede ser sólido gas o sólido líquido. ¿Sí? Tenemos que justamente lo que les comentaba, se llevan a cabo procesos de transporte de masa y fenómenos de absorción, que es lo que dificulta el establecimiento de las ecuaciones cinéticas correctamente. Es que hay que trabajarle mucho para saber cuál es la fase que controla y cuál es la que depende de. La serie de pasos que involucran la catálisis heterogénea es justamente, 1, el transporte de los reactivos desde la interfase hasta la vecindad del catalizador. 2, el transporte de A dentro de la interfase, es decir, difusión interporal. Ya una vez que se transportó, ¿sí? Déjenme ver dónde está. ¿Sí? Ya una vez que se transportó dentro de los poros, entra el fenómeno de la quimisorción de la especie en un sitio activo. Una vez absorbida la especie, reacciona, pasa de A a B, ¿sí? Entonces ya viene la transformación o la reacción química. Ya una vez que se transformó o que reaccionó, propiamente dicho, viene la desorción del producto y comienza el proceso inverso. La difusión interporal dentro de los poros del catalizador y después la difusión desde la vecindad del poro hasta la fase, hasta el seno del fluido, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? De obtener las expresiones de rapidez de la reacción que representen este proceso global de la mejor manera, es decir, sencilla y eficiente. ¿Sí? Esto es mucho texto, se lo resumo rápidamente. Entonces, en las catálisis heterogéneas, obviamente los reactivos se encuentran en diferente fase que los catalizadores y por lo tanto involucra procesos de transporte de masa, involucra procesos de absorción y la rapidez va a quedar definida por el paso lento de esa serie consecutiva de reacciones. Involucra fenómenos de fisisorción y de quimisorción, que no les voy a mencionar porque ya eso ya está muy visto por ustedes. ¿Sí? Y el modelo LHHW, que es el modelo de Langmuir, Huygens y Watson, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, ¿sí? Nos dice lo siguiente, hace las suposiciones de Langmuir, donde dice que hay un equilibrio dinámico en la absorción, todas las especies tienen la misma capacidad de absorberse y todos los sitios activos tienen la misma capacidad de absorber una especie.
lo cual sabemos que no es al 100% cierto, pero sin embargo se aplica. La reacción química se lleva a cabo entre A y B adsorbidas. Esto es característico de la HHW y dicha reacción es reversible. Entonces, si el proceso está controlado por la reacción química, aquí tenemos los diferentes pasos que se llevan a cabo. Por un lado es la absorción del reactivo A, después el reactivo B también se absorbe. Una vez absorbidos A y B, se lleva a cabo la reacción entre A y B absorbidos y nos generan el producto R, ¿sí? Y se libera un sitio activo. Posteriormente viene la desorción de la especie R. Cuando controla la reacción superficial, ¿sí? La ecuación que represente ese paso es la que va a gobernar toda la cinética. ¿Y por qué? Pues porque el paso lento es el que controla todo el proceso. Todos los demás los consideramos como rápidos. Por lo tanto, la ecuación general de rapidez la va a definir el paso lento, que en este caso es la reacción. Por lo tanto, la expresión cinética para este paso no es otra cosa más que la K7 por la concentración de sus reactivos, es decir, A absorbido, B absorbido, menos la K8 por la concentración de sus reactivos, que es la concentración de R absorbido y la concentración de sitio libre. Esta es la ecuación que nos queda, ¿sí? Pero, como todas estas especies, ¿sí?, no son mesurables, son estados de transición porque están ahí absorbidos, no podemos definir las concentraciones de ellos. Para ponerlas en términos de algo que sí sea cuantificable y mesurable, se utilizan las demás ecuaciones que describen el equilibrio dinámico y las consideramos rápidas, ¿sí? Por lo tanto, de la absorción de A, definimos la constante de equilibrio, que va a ser la K1 entre la K2, que es la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y de aquí ya podemos despejar la concentración de A absorbido, que se ve el producto, y nos queda que es la K12 por la concentración de A por la concentración de X. Hacemos lo propio para la absorción de B y despejamos la concentración de B absorbido, y esto ya queda en cantidades mesurables. Hacemos lo propio para la desorción de R, ¿sí? Y estas tres las sustituimos en la ecuación general que obtuvimos. Una vez haciendo la sustitución y la factorización de sitios libres que nos queda en todo ello, ya tenemos la ecuación número 9. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el balance de sitios activos, justamente, tenemos que hacer el balance de sitios activos. ¿Y por qué? Bueno, voy a regresar tantito. En esta ecuación que encontramos, quedó en función de sitios libres. Los sitios libres, pues no los podemos tampoco conocer, no podemos saber cuántos sitios libres tenemos, pero sí podemos conocer los sitios totales que teníamos al inicio para nuestro catalizador. Entonces, los sitios totales van a quedar definidos como los que están libres, más los que están ocupados por A, más los que están ocupados por B, más los que están ocupados por R. ¿Sí? Sustituyendo las ecuaciones que encontramos para A absorbido, B absorbido y R absorbido en esta misma ecuación, nos queda esta. Y despejaremos los sitios libres. Los sitios libres nos quedan con esta ecuación. Y esta de aquí, lo único que tenemos que hacer es sustituirla ya en la ecuación general. Al sustituirlo, nos queda esta expresión, que esta ya es la ecuación del HHW, que involucra ya términos de absorción, desorción, para todas las especies que involucra nuestro proceso. Ahora, esta ecuación, para ponerla en términos un poquito más sanos, lo que hacemos es factorizar, definiendo una K como K1, 2, 3, 4, nada más, la tenemos aquí, K1, 2, 3, 4, ¿y eso para qué? Pues para poder sacar la K7, que es la que nos involucra directamente el paso hacia nuestros productos, y definimos una K', que va a ser la K8 entre K7 por K5, 6, para este término de aquí, y poder factorizar de este modo. Este término de aquí, que significa, bueno, pues significa y se denomina término cinético. Es la concentración de sitios totales que tenemos en nuestro catalizador, multiplicado por la K7, que es la constante que nos va a dar directamente los productos de reacción.
Este término, si lo ven, es una diferencia y nos está involucrando la concentración de A, la concentración de B y la concentración de R. Es decir, es una fuerza motriz respecto del equilibrio. Involucra a los reactivos y involucra a los productos. Y por último, el término del denominador, ¿sí? No es otra cosa más que términos de absorción. ¿Sí? Este va acá arriba, nada más que no le hagan caso. Déjenme ponerlo bien. Este 2 no va aquí. Este está elevado al cuadrado. Este exponente 2 indica justamente el número de sitios activos que participan en todo el proceso. Y hay otra ecuación muy similar que es la de Helly-Riedel. La diferencia entre Helly-Riedel y la que acabamos de ver es que justamente en la anterior la reacción química se llevaba a cabo entre las dos especies absorbidas. En cambio, en esta solamente se lleva entre una absorbida y la otra en la fase gas o en la fase líquido. Esa es la diferencia. Se lleva a cabo lo mismo, nada más que en la parte de reacción, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que reacciona es A absorbido y B en estado libre, en estado gas o en estado líquido. Nuevamente, si controla la reacción, definimos nuestra ecuación de rapidez a partir del paso lento, que es el que está definiendo todo mi proceso. Y como tenemos especies que están absorbidas y no son medibles, pues hacemos uso también de nuestras ecuaciones para despejar nuestra A absorbida, nuestra B absorbida y nuestra R absorbida, que están aquí en esta ecuación, y las sustituimos. Una vez sustituyéndolas, ¿sí? Tenemos que hacer nuestro balance de sitios activos, porque una vez más quedó en función de sitios libres. Es lo único que nos hace falta. Considerando el balance de sitios totales, ¿sí? Igual tenemos los que están ocupados por A, por B y por R. Despejándose X y despejando la concentración de sitios, ¿sí? libres y sustituyéndole en la ecuación, nos queda todo esto. Si se dan cuenta, aquí ya no existe el término cuadrático. ¿Por qué? Porque solamente está participando una y solo un sitio en la reacción. Igual, factorizamos estas Ks y tenemos una vez más el término cinético, la fuerza motriz respecto del equilibrio y los términos de absorción, pero ya no están elevados al cuadrado. Las diferencias entre Helly-Riedel y LHHW justamente radica en que en la reacción heterogénea todas las especies pueden ser absorbidas en el mismo sitio activo, es decir, todos los sitios activos tienen la misma capacidad de absorción. Hay un equilibrio dinámico entre la absorción de A, B y R. Y aquí viene la diferencia. Para LHHW la reacción química se lleva a cabo entre A y B absorbidos, y dicha reacción es reversible. Y para Helly-Riedel, la reacción se lleva a cabo entre A absorbida y B en fase gas, que es una característica de este sistema, y dicha reacción también es reversible. Y en ambos casos el proceso está controlado por la reacción química, nada más que, si se dan cuenta, aquí la diferencia es este 2, y acá abajo no lo hay. ¿Tengo menos de un minuto? ¿Cuándo sería la otra clase, profesor? Entonces si quieren otra. No ¿Usted podemos. cómo ve, profe? Ok, nos Pues sí, seguimos. yo diría. ¿Tienen ahorita algo que hacer? Sí, Tarea. ¿También? mucha tarea. Sí, ¿En serio? sí, profe. Entonces, ¿qué agendamos otra?